Muy buenas noches a todos los hermanos nuevamente. Es un placer para mí estar por aquí con ustedes. Me estoy empezando a acostumbrar a ver algunos rostros y acompañarles los días martes. Bueno, y es que siempre es un privilegio poder estar acompañando a la iglesia del Señor en cualquier lugar donde se encuentre, procurando entregar aquello que a cada creyente el Señor le entrega. Y estamos estudiando el libro de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y antes de entrar en materia, yo no sé si a todos los hermanos que nos escuchan en esta serie de estudios, que me parece que hoy día completamos, no sé si es la parte 3 o parte 4, 4 me parece, eh, que estamos viendo una oración de Pablo que está en el capítulo 1, porque hemos ido progresivamente avanzando los versículos, pero específicamente desde el versículo 9 hasta el versículo 11, en donde hemos estado estudiando y sacando enseñanzas espirituales respecto a lo que el Señor, a través del apóstol, de la escritura inspirada, ha querido dejarnos allí, cuál es el sentido del texto y qué es lo que la palabra de Dios nos deja como enseñanza. Y no sé si nos ubicamos bien, que estamos dentro de la oración que abarca desde el versículo 3 al versículo 14 del capítulo 1, estamos insertos en una sección que es la sección donde el apóstol Pablo ruega por los hermanos de Colosas. Y en la primera sección, del versículo 3 al 8, el apóstol Pablo no ruega, sino que da gracias al Señor. Pero en esta sección, él ruega. Y hemos ido avanzando versículo a versículo, así que vamos a leer hoy día nuevamente nuestra sección del versículo 9 al versículo 11 de Colosenses capítulo 1. Pues bien, si me acompañan, dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 11, que es el versículo que estaremos abarcando el día de hoy: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Muy bien, hemos estado viendo y estableciendo una enseñanza fundamental de estos tres versículos, que la importancia de estos tres versículos es que tú, hermano y hermana, y yo comprendamos, que tú comprendas la importancia de pedirle a Dios conocer su voluntad, y que tú sepas que el propósito de conocer su voluntad es que tú andes en fidelidad a Dios. Ese es el propósito de que Dios te muestre, te revele su voluntad. Por tanto, la enseñanza completa de estos tres versículos es que comprendas que la importancia de pedirle a Dios, tú personalmente, que tú conozcas su voluntad de Dios, su voluntad, que tú le pidas a Dios: Señor, hazme, guíame, enséñame a conocer tu voluntad, que no es otra cosa que conocerle a Él. Y que sepas que el propósito de conocer su voluntad es andar en fidelidad a Dios. La mayoría de las personas conoce el nombre de Thomas Edison por ser un inventor, y específicamente el inventor de la ampolleta eléctrica, un invento, yo diría, revolucionario, que cambió para siempre nuestra sociedad. Pero lo que pocos saben de este hombre, de Thomas Edison, es que cuando él tuvo éxito en encender la primera ampolleta, él quiso llevar ese invento a gran escala, ya no quiso hacer una ampolleta, él quiso alumbrar una zona de la ciudad. Y para lograr encender una luz en la ciudad, él debió poner muchas cosas. Debió poner los cimientos, debió construir la primera central eléctrica. ¿Y saben qué ciudad? Allá en la ciudad donde están ustedes, en Nueva York. Ahí se construyó la primera central eléctrica de iluminación pública y privada del mundo, por Thomas Edison. Y la instalación que él tuvo que construir fue todo un proyecto, porque no existían esas cosas antes. Usaba generadores que él mismo diseñó para producir electricidad, usaba cables que conducían la electricidad a través de vías subterráneas,
a clientes cercanos de donde estaba esa instalación. Y sin embargo, antes de que ese logro fuera visible, antes de poder prender la primera ampolleta, pasaron años de preparación, de diseño, de pruebas y también de fracasos. Y Edison no solo tuvo que inventar la bombilla, la ampolleta, tuvo que crear todo un sistema interconectado de generadores, de cables, de fusibles, de interruptores, de medidores y cuántas cosas más. Y lo más notable es que construyó la infraestructura invisible, esa que nadie ve, para que las personas pudieran ver simplemente un bombillo encendido. Una vez que eso estuvo establecido, toda esa central eléctrica, la bombilla, ¿sabe qué? Pudo brillar. Y cuando la bombilla brilla, lo hizo sin esfuerzos, porque una persona fue, subió un interruptor y se encendieron las bombillas, sin grandes esfuerzos. Solo debía apretar un botón. En palabras de Edison, él dijo así, de la inauguración de su central eléctrica: el sistema de distribución es mucho más importante que la lámpara misma. Y su objetivo, claramente, no era la central. Él no quería hacerse famoso para hacer una central. Su objetivo era encender las ampolletas. Pero ese era el resultado de lo que él buscaba. Para lograrlo debía hacer muchas cosas previas e importantes. Finalmente, el 4 de septiembre de 1882, hace un montón de tiempo ya, Thomas Edison iluminó con luz de ampolleta el primer barrio pequeño de Nueva York que quedaba allí en Manhattan Bajo. Pero sin embargo, fue necesario poner ante todos los cimientos para que funcionara. La gente en la calle caminaba en ese barrio pequeño donde logró instalar sus ampolletas y solo veía ampolletas iluminando como una novedad, como algo extraordinario, como algo lindo. Pero detrás de eso, de esa simple ampolleta, había todo un trabajo de cimentación, de generadores, de cableado, donde puso mucho esfuerzo y mucha dedicación. Cuando estuvo todo hecho, encender la ampolleta, ¿sabe qué? No era un gran trabajo, era hacer esto con un interruptor, subirlo. Y listo, se iluminaba. Y Pablo hace lo mismo aquí en Colosenses 1. Pone los cimientos doctrinales, por decirlo así, la central eléctrica. Pone los cimientos doctrinales para luego hablar de la ampolleta, para luego hablar de la conducta, para luego hablar de cómo iluminamos nuestros hogares, cómo iluminamos nuestras iglesias, cómo iluminamos nuestra sociedad con la luz de Cristo en nuestra vida. Conducta que no debe ser difícil de encender, no debe ser más que subir un interruptor en nuestra conducta espiritual. No más difícil de eso. Donde realmente está el trabajo es en la central, en aprender qué es lo que el Señor debe enseñarle a tu conciencia y a tu corazón para transformar tu vida. Y míreme, déjeme adelantarle un poquitito acerca de las bombillas espirituales, acerca de las ampolletas que Pablo en Colosenses dice que deben encenderse. Vamos a las ampolletas, pero solo como un recorrido. Colosenses 3. No vamos a meternos en Colosenses 3, solo que vamos a ver allí que Pablo, ya avanzando Colosenses 1 y 2, que es toda la central eléctrica, en Colosenses 3 ya comienza a hablar de las ampolletas. ¿Qué ampolletas de vida espiritual debieran verse encendidas en tu vida, en mi vida y en la vida de la iglesia? Colosenses 3, 5. Solo como un recorrido, hermanos. ¿Eh? Fíjense en lo siguiente. Versículo 5 de capítulo 3. Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y habla de ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, ampolletas, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Esa es la luz, de paciencia. Luz que debe iluminar nuestra iglesia, nuestras familias, nuestro barrio, nuestras calles. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Verso 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.
De la manera que, esta es la calidad de la energía que tiene esta ampolleta. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo con vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Verso 18. Más ampolletas. Casadas y estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. En fin, podemos seguir leyendo prácticamente todo el capítulo 3 y hasta el versículo 6 del capítulo 4. Están todas las ampolletas, en nuestra simbología, están todas las ampolletas que deben iluminar nuestras vidas, nuestro entorno, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra iglesia y nuestra sociedad. La pregunta es cómo poner en servicio todo este sistema de iluminación. Usted no puede, fíjese una cosa, y eso quiero que se entienda bien, usted no puede partir esforzándose por hacer esto que está descrito aquí. Es decir, casada está sujeta a vuestros maridos, maridos, amada a vuestras mujeres, no mintáis los unos a los otros. Esta lista de actitudes, de conducta que aparecen en Colosenses 3 y 4, no está puesta allí para que usted lea Colosenses 3 y 4 y procure hacer esas cosas. Porque usted no puede partir esforzándose por hacer esto. Imagínense a Thomas Edison que haya comenzado por instalar las ampolletas en las calles. No, él no comenzó instalando ampolletas. O imagínenselo instalando ampolletas sin ninguna instalación eléctrica y él después trata de prender la ampolleta si no hay ni siquiera energía eléctrica. No, él comenzó por los cimientos, comenzó a construir la central eléctrica que alimente esas ampolletas. Y eso es Colosenses 1, el pasaje en particular que estamos leyendo del versículo 9 al 11, eso es nuestra central de energía espiritual. Esta sección, y ya volviendo al capítulo 1 de Colosenses, no está hablando de conductas que tú debes tener. Es decir, en toda esta sección de estos 3 versículos, de Colosenses 1, 9 al 11, a diferencia de Colosenses 3 y 4, en estos 3 versículos no se nos exige ciertas conductas, no nos habla de conductas, no nos habla de cosas que debemos hacer, no está hablando de conductas que tú debes tener. Por decirlo así, Colosenses 1 es la central y Colosenses 3 y 4 son las ampolletas encendidas sin gran esfuerzo. Si entendiste, creíste y estás de alguna manera viviendo bien Colosenses 1, Colosenses 3 y 4 es sin gran esfuerzo. Así que en Colosenses 1, Pablo no le pide conductas a los creyentes, sino que trabaje ese creyente en lo privado, en su relación con Dios, ahí donde nadie ve, y que construya su central de fuerza espiritual. Como dice el versículo de hoy, versículo 11, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. La potencia de su gloria. Una central de potencia, pero ya no eléctrica, sino una central de potencia espiritual. Entonces, el llamado en todos estos 3 versículos es que cada creyente construya en lo privado, en su relación personal con Dios, en el área donde toma decisiones de fidelidad, de lealtad, de creer a Dios, construya su central espiritual. Repasemos nuestra central espiritual. La fuente de poder, de donde viene la energía misma es Dios. A quien Dios le pedimos y le rogamos. Pablo dice, por esta causa yo oro y ruego por ustedes. Es decir, ya lo vimos en la primera reunión, que el trabajo aquí, si hablamos de cuál es el trabajo para construir nuestra central, el primer trabajo, los cimientos para empezar a construir tu central espiritual, hermano o hermana, es que tú ores, que tú ruegues. No cesamos de orar y de pedir. Que usted ore y ruegue, que usted tenga evidencia delante de Dios, por decirlo así, que usted le muestre a Dios con su insistencia, a través de la oración persistente, que a usted le interesa, le apasiona conocer a Dios y conocer su voluntad. Y que está dispuesto a obedecerle, que está ordenando de a poquito su vida para obedecerle. Que usted le muestre esos primeros pasos al Señor. Persistencia en oración. Ese es el trabajo aquí. Es el primer paso de construcción de su central, hermano o hermana. Oración
Ruego persistente, Señor, porque quiero conocerte, quiero conocer tu voluntad. La energía es conocer a Dios y su voluntad, porque Pablo dice, esto es lo que yo ruego, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Por tanto, el trabajo aquí es este, leer y meditar en la palabra de Dios. Porque ahí está el conocimiento de Dios. Ahí está el conocimiento de su voluntad, no está en otro lado. Entonces, el creyente que quiere construir su central espiritual, su primer trabajo es orar y rogar lo que ya les especifiqué, y su segundo trabajo es volcarse a las escrituras, no para ser un tremendo teólogo ni un erudito en lenguas originales, sino para buscar en la palabra de Dios de manera honesta, sencilla y sincera a Dios y su palabra, a Dios y su voluntad. Y en particular, buscar esto, buscar sus mandamientos allí en la palabra. Porque claro, es bonito leer todas las historias bíblicas, es bonito aprenderlas, es bonito conocerlas, es más, es útil y provechoso, pero donde debe estar centrados los cables de potencia de la vida espiritual es que deben estar centrados en los mandamientos de Dios. Cuando usted abre las escrituras para conocer a Dios, usted debe gastar tiempo en buscar qué es lo que Dios me ha mandado. Entonces la pregunta es, ¿realmente estamos conociendo a Dios? La respuesta a esa pregunta es debes preguntarte nuevamente, ¿cuán presentes están tus mandamientos en tu vida? ¿Cuán presentes están sus mandamientos en tu vida? Por tanto, el tercer trabajo de construcción de cimientos y de base y de estación eléctrica, el tercer trabajo aquí es agradar a nuestro Señor buscando sus mandamientos. Porque el texto dice y continúa diciendo, por esto yo ruego que sean llenos de todo el conocimiento de la voluntad de Dios, y dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, agradándole en todo. Es decir, hermano, hasta aquí el foco de lo que Pablo está explicando y enseñando, no es tanto lo que tú haces para Dios, sino el foco es más bien para quién lo haces. No es tanto obedecer, sino a quién obedeces. No es tanto qué tengo que obedecer como a quién tengo que obedecer. Porque dice agradándole en todo. Es decir, tu foco es que tú estés apasionado por obedecer a tu Dios, a tu Señor, a tu Salvador. Aún no entramos en concreto en el capítulo 3 y 4, donde están esas ampolletas, donde están esas instrucciones, sino que tu foco aquí es que tú te apasiones, que tú te centres, que tú por decirlo así, te apasiones por obedecer a tu Señor. Tu foco es tu Señor. Nuestro vínculo espiritual es con nuestro Dios, con nuestro Señor. Y a Él es a quien buscamos agradar, agradándole en todo, agradándole. Y luego el texto nos especifica que el conocimiento de Dios nunca es muerto, nunca es muerto. De acuerdo a este texto, el conocimiento que Dios te da a ti tiene tres consecuencias. Dos de ellas ya las hemos visto, pero estoy resumiendo. Hasta aquí el texto presenta tres consecuencias del conocimiento de Dios. Es decir, es imposible que Dios te muestre su voluntad. Es imposible que el Señor te enseñe su palabra sin que eso no tenga consecuencias naturales, no forzadas, naturales sobre tu vida. Y esas tres consecuencias están lideradas en estos tres versículos, en 9, 10 y 11, por tres verbos. Llevando, fíjese bien en el texto, llevando, busque ahí el verbo llevando, creciendo, busque el verbo creciendo, y fortaleciendo. Es decir, yo ruego que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad para que andéis. Y ese andar tiene tres características. Llevando, encontró el verbo llevando, creciendo, encontró el verbo creciendo, y fortaleciendo. ¿Pero llevando qué? Ya lo vimos, llevando fruto. ¿Creciendo en qué? Creciendo en el conocimiento de Dios.
¿Y fortaleciendo en qué? Fortalecidos espiritualmente. Esas son las tres consecuencias naturales de que usted esté conociendo a su Dios, esté aprendiendo su voluntad, esté internalizando en su corazón, en su entendimiento, en su alma, el conocimiento de Dios, y esté procurando andar agradándole a Él. Su foco es Él, es Jesucristo, es su Señor, es su Salvador, a quien usted ama, porque usted fue amada primero, fue amado primero. Entonces, el primer resultado que ya vimos, el primer resultado de conocer es obedecer. ¿Por qué eso es fruto? Eso es fruto. El primer resultado de conocer es obedecer. Fíjese en el texto, ahí en el versículo 9. Llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Y aquí el trabajo suyo, hermano, suyo, hermana, es obedecer a la palabra. El mecanismo espiritual es este. Dios es capaz de dejarme que le conozca. Claro que lo hace. Yo le ruego por esto, yo persisto en esto, que me quiero conocerle. Dios es capaz de dejarme que le conozca. Comienzo a leer su palabra, a conocer sus mandamientos específicamente. ¿Y sabe qué? Dios hace algo. Dios me enseña de él. Dios me muestra cómo vivirlo. Estoy completamente convencido en que Él es mi objetivo, que le quiero agradar a Él. Yo no guardo mandamientos por guardar mandamientos. Yo guardo mandamientos porque le quiero agradar a Él. Y el resultado de todo ese mecanismo que acabo de describir es que comienzo a obedecer. Eso es dar fruto, fruto de obediencia a su palabra. Luego el segundo resultado, que también ya vimos, el resultado de conocer y luego obedecer. El tercer resultado, o el segundo resultado, perdón, el segundo resultado es crecer. Crecer. Luego de que usted conozca, va a tener un resultado que usted lo busca y que usted lo logra, que es obedecer. Pero el tercer resultado, el segundo resultado es creciendo en el conocimiento de Dios, como dice el versículo. O entendiendo mejor el sentido de esta expresión es recibiendo crecimiento en el conocimiento de Dios. Fíjense bien, recibiendo crecimiento en el conocimiento de Dios. Usted recibe ese crecimiento. No es que tú te haces crecer a ti mismo. No es que tú creces y te esfuerzas por crecer en el conocimiento de Dios, memorizando versículos, leyendo la Biblia todo el día. No. Cuando Dios ve que Él deposita una semilla de conocimiento espiritual en tu alma, y Él ve en ti una reacción positiva, una reacción de querer agradarle y que se traduce en primeros pasos de obediencia, Dios da un segundo paso en tu vida. No lo das tú, es Dios quien lo da. ¿Cuál es el segundo paso? Que Él te entrega crecimiento, mayor crecimiento en el conocimiento de Dios. No es algo que lo logras tú, no es algo que lo indagas tú, porque el conocimiento de Dios no es meramente intelectual, es Dios quien debe enseñarte su persona. Y Dios te lo entrega como segunda parte de este fruto de andar en Él. Y esto se da cuando estás comenzando a dar fruto de obediencia. Por eso están conectados por una I, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Van juntos, van en secuencia, va uno después del otro, están vinculados. El que va después del otro es que Dios te hace crecer a ti en su conocimiento. Una vez que tú comenzaste a dar tus primeros pasos de obediencia, hermano, cuando tú te arrodillas por la mañana, te presentas delante de Dios y le dices a tu Señor, Señor, gracias por este día, gracias por tu misericordia. Señor, quiero aprender de ti, Señor. Acabo de leer algo de tu palabra, entendí un poco, o entendí mucho, o entendí casi nada, no lo sé. Algo leí, Señor. Te pido que tú tomes esa palabra por tu Espíritu Santo que mora en mí y la apliques a mi vida y me ayudas a entenderla. Pero lo poquito que entendí, Señor, es que ahí dice que yo debo amar.
Y por tanto, yo te voy a obedecer, voy a dar ese paso de obediencia, Señor. Hoy te voy a amar y voy a escoger a alguien a quien voy a amar. Voy a amar a las personas que están en mi casa. Por ejemplo, cuando usted da estos pasos, busca conocer a Dios en ruego, Dios se revela, se muestra a usted, usted se vuelca a la palabra de Dios para aprenderla, entonces usted aprende un poquito y usted se compromete con Dios a obedecer. Y luego de eso Dios mira tu obediencia, mira tus pasos de obediencia y Él comienza a mostrarte más conocimiento acerca de Él. Cuando usted da estos pasos, entonces está activando su vida espiritual delante de Dios, hermano. Le está diciendo al Señor esto: Señor, estoy aquí, quiero conocerte, quiero obedecerte, quiero aprender de ti. Y Dios no se queda quieto, hermano. Cuando usted da esos pasos, nuestro Dios te da crecimiento. Dios comienza a proveerte de crecimiento y desarrollo espiritual. Aquí es Dios quien interviene en tu vida para hacerte crecer en el conocimiento de Él. Es decir, ya tenemos una mesa con tres patas: conocer, obedecer, crecer. Conocer, obedecer, crecer. Y nos falta el tercer resultado de lo que es conocer, ¿eh? El tercer resultado es nuestro versículo de hoy: conocer, obedecer, crecer, fortalecer. Fíjese lo que dice el versículo 11 y leámoslo juntos, hermano. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y esto también es algo que Dios lo da: fortalecidos. Es Dios quien fortalece tu vida. Es Dios quien fortalece tu vida espiritual. No eres tú fortaleciéndola. No eres tú alimentando tu vida espiritual. Es Dios quien te entrega este tercer resultado. Fíjese usted, mira, um, usted obedece y Dios pone dos cosas encima. Usted pone una y Dios pone dos. Usted pone obediencia y Dios le entrega a usted conocimiento de Él, y Dios le entrega a usted fortaleza espiritual. Pero Dios lo fortalece cuando usted se ha metido en las aguas de la obediencia, hermano. Entonces Dios viene a su vida y le agrega estas dos cosas: crecimiento y fortaleza. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué estamos débiles espiritualmente? ¿Sabe usted que la debilidad nace en un corazón que no da o que no está dando en estos días, en estas semanas, no está dando el primer paso de buscar a Dios y obedecerle? Es decir, usted mismo puede evaluar su vida espiritual, hermano. Si usted siente, o hermana, usted siente, usted observa que en su vida hay desánimo espiritual, falta de fuerzas para obedecerle, entonces lo que usted tiene que hacer no es esforzarse en eso, sino que usted lo que debe hacer es buscar a Dios en oración. Si Dios le enseña sí una cosa pequeñita para que usted la obedezca, obedézcala, de ese primer paso de obediencia. Y se estará metiendo, activando la central espiritual de fuerza en su vida. Abraham Lincoln, quien fue un presidente de muchos años atrás de los Estados Unidos, es recordado como un gran líder que sostuvo la unión en la guerra civil, abolió la esclavitud, hizo grandes cosas. Pero pocos saben que Lincoln batalló toda su vida con una profunda depresión. En 1841, él tuvo un quiebre afectivo, amoroso, rompió su compromiso con la de, entonces era su novia, Mary Todd, y luego de sufrir una crisis súper nerviosa, muy severa, Lincoln cayó en una depresión tan intensa que no podía trabajar, no podía ver a nadie. Incluso sus amigos más cercanos durante algún tiempo temían por su vida y andaban alejando los cuchillos de la cocina por temor a que él lo veían tan mal que él podía atentar contra su vida, pensaban ellos. El mismo Lincoln un día dijo: soy el hombre más miserable que vive. Si lo que siento se repartiera en toda la raza humana, no habría ni un solo rostro feliz sobre la tierra. Así se sentía Lincoln. Y Lincoln
Encontró consuelo en la fe, encontró consuelo leyendo las Escrituras y la convicción profunda de que su vida tenía un propósito. Un amigo de él escribió de él lo siguiente: Lincoln peleaba su batalla interna con la sensación de que Dios tenía un plan incluso para su dolor. Y más tarde, él dejó testimonio escrito de su fortalecimiento que Dios le entregó a él. Y él dijo así: he estado impulsado muchas veces a arrodillarme por la abrumadora convicción de que no tenía otro lugar donde ir, sino caer de rodillas. Yo no sé, hermano, o hermana, cómo estás tú en tu fortaleza espiritual. O con cuánta determinación has decidido seguir a Cristo. No sé, quizás estés en las cumbres, donde el alma se goza con Dios. O estás por otro lado en el valle silencioso, donde la debilidad pesa como una sombra sobre ti. Pero déjame decirte que Dios puede, que Dios quiere fortalecer tu vida, para que le sigas con fidelidad, para que le busques a Él agradarle, para que le busques con pasión de tu corazón. Cuando pienso en esto, siempre recuerdo eh, la vida de Pedro. Él pasó por esas dos cosas. En una tarde de primavera, cuando después de haber participado en la extraordinaria señal de la multiplicación de los panes y los peces, el Señor les manda al atardecer, les manda ir a la mar, que se adelanten, les dijo, mientras él despedía a la multitud y él se dedicaba a orar a solas con su Padre Celestial. Pero habiendo llegado la noche, como a eso de las 4 o 5 de la madrugada, con un fuerte viento, dice la Escritura en Mateo, un fuerte viento en contra, y las olas que azotaban a la barca, ven lo que a primera vista ven los discípulos era un fantasma y se asustan. Pero el Señor se identifica con su voz inconfundible diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Pedro, con su espíritu siempre intrépido, le dice: Señor, si eres tú, fíjense lo que dijo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor, ¿qué le dijo? Ven, no le dijo más. Ven. Pedro alcanzó a dar unos pasos de obediencia y viendo el viento comenzó a hundirse y clamó: Señor, sálvame. Y el Señor nunca está lejos, hermano. El Señor le salvó diciendo, extendiendo su mano, dice que asió o tomó de él. Y pudiera ser que nuestra vida se encuentre así, en debilidad, no en fortaleza. Que en nuestra vida no haya otra cosa más que noche, donde las olas de los problemas pareciera que nunca se acaban, golpean contra la barca de nuestra vida, nos empujan, nos retrasan, no nos dejan avanzar. Y la presencia de Dios nos parece tan distante, la vida espiritual tan ajena a nuestra propia vida. Pero ¿saben qué? Ahí está siempre la voz del Señor presente, hermano, diciendo: yo soy, no temáis. Él nunca dejó de estar pendiente de Pedro. Aunque Pedro se puso a mirar el viento y las olas, el Señor jamás sacó sus ojos de sobre él. Y yo saco algunas enseñanzas sencillas y rápidas sobre la fortaleza que Dios da a partir de este episodio. Primero, la clave de la fortaleza que Dios da es la obediencia inicial, hermano. Y discúlpeme que sea tan insistente. La clave de la fortaleza que Dios da es la obediencia inicial. Pedro sí caminó sobre las aguas, lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Simplemente obedeció. Él mismo le dijo al Señor: Señor, manda. No le dijo otra cosa, le dijo: Señor, manda. Y el Señor mandó: ven. Y él obedeció, dio sus primeros pasos sobre el agua. La clave de la fortaleza que Dios te da, hermano, es tu obediencia inicial.
Da tus primeros pasos. Segundo, nuestra disposición a obedecer a algo, fíjense, nuestra disposición a obedecer a algo del Señor, el Señor lo toma muy en serio. Tu disposición a obedecerle, el Señor te lo toma muy en serio. Pedro le dijo así: Señor, manda que yo vaya a ti. Y el Señor hizo exactamente eso. No es que el Señor se dejó mandar por Pedro, no, es que Pedro estaba pidiendo de acuerdo a la voluntad de Jesús. Y el Señor le tomó muy en serio el anhelo de Pedro. Pedro quería estar más cerca del Señor, acercarse a Él. Así que ahí, hermano, ¿has hablado con Dios sobre tu obediencia? ¿Has hablado, Dios, sobre tu disposición a obedecerle? ¿Le has dicho, Señor, Señor, yo te amo, yo quiero obedecerte, yo quiero agradarte a ti, Señor? Esas palabras dichas de un corazón sincero, un corazón redimido, en un corazón, un alma donde mora el Espíritu Santo de Dios, Dios las toma en serio. Más aún cuando tú le dices, Señor, Señor, manda, enséñame tus mandamientos, muéstrame tus mandamientos. Tercero, relacionarse con Dios a través de la fe y de la obediencia. Así, relacionarse con Dios a través de la fe y de la obediencia, ese es el camino del crecimiento y la fortaleza. Y eso, hermanos, no lo realizan todos los creyentes. No se relacionan con Dios todos los creyentes a través del camino de la fe y la obediencia. De todos los que estaban en la barca junto con Pedro, ¿cuántos le pidieron esto al Señor? Señor, manda que yo vaya a ti. ¿Cuántos? Uno. ¿Y qué hicieron los otros? Estuvieron de espectadores. A veces estamos de espectadores viendo cómo otros progresan espiritualmente. A veces estamos de espectadores viendo cómo otros logran en el Señor fortaleza y nosotros no. Los demás no tuvieron la maravillosa oportunidad de caminar sobre las aguas. Y si bien Pedro no lo logró completamente, sin duda creció y aprendió. Pedro, fíjese una cosa, recibió fuerzas para lo sobrenatural. Era sobrenatural andar sobre las aguas, definitivamente. Era algo que hasta ahora solamente el Señor podía haber hecho. Era sobrenatural. Y la vida espiritual es sobrenatural, hermano. Pero Pedro recibió fuerzas de parte del Señor cuando el Señor le dijo, le entregó el mandamiento, ven. Y por el puro hecho que Jesús le dio el mandamiento, Pedro recibió fuerzas para caminar sobre las aguas. Pero Pedro obedeció al mandamiento sencillo que decía, ven. No necesitas ser un teólogo, hermano. Tú sabes y conoces más de un mandamiento del Señor. Conoces varios mandamientos del Señor. La pregunta es si te estás presentando delante del Señor de manera individual. La central se construye tras bambalinas. Te estás presentando delante del Señor para decirle, Señor, aquí estoy, Señor, sobre la barca de mi vida. Quiero caminar sobre las aguas, Señor. ¿Cuál es tu mandamiento? Quiero obedecerlo. Y voy a dar un primer paso de obediencia, Señor. Así que un tercer resultado de conocer, obedecer, crecer, es fortalecer, fortaleza espiritual, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y esas dos palabras, paciencia y longanimidad, una es como, me extraña, longanimidad. Bueno, estas son dos virtudes que están diseñadas para resistir pruebas, para resistir adversidades, para resistir situaciones difíciles, para pasar por sufrimientos mirando al Señor.
todas que se presentan por el hecho de ser un creyente, no cualquier tipo de adversidad o prueba o sufrimiento, situaciones que vive un cristiano por el hecho de ser creyente. Y en todas ellas el Señor te fortalece cuando tú te estás relacionando con Dios a través del canal de la fe y la obediencia. Recordamos nuestra propuesta de enseñanza, hermanos, que comprendas la importancia de pedir por conocer su voluntad y que sepas que el propósito de conocer su voluntad es andar en fidelidad a Dios. ¿Recuerdan? Todo nace en tu ruego. Yo le ruego a Dios que me haga un conocedor de su voluntad, un conocedor de Él. Me vuelco sobre la palabra de Dios porque quiero aprender de Dios, quiero conocer a Dios. Y en las Escrituras está su conocimiento. Pero pongo mi foco, mi atención en sus mandamientos allí. ¿Dónde están sus mandamientos? Y tal vez capturo un mandamiento. Pero mi corazón, mis afectos, mi pasión está en agradarle a Él. Serle agradable a Él. Aquí no se trata de obedecer por obedecer, se trata de obedecer por serle agradable. Y luego que tú te pones en esa brecha de conocimiento y de obedecer, conocer y obedecer, el Señor te entrega dos cosas. Te permite conocerle cada vez un poco más, creces en el conocimiento de Dios. Y segundo, fortalece tu vida. Porque de que van a venir pruebas, de que van a venir dificultades, las vendrán. Pero la fortaleza, Dios te la entrega cuando estás caminando y relacionándote con Dios a través de la fe y la obediencia. Se cuenta que esa primera estación eléctrica que fundó Edison, él logró iluminar todo un barrio de Nueva York, en Manhattan Bajo. Unas más o menos dicen que fueron unas 400 ampolletas. 400. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a ser luminarias en este mundo, que iluminan, pero con el fruto natural del conocimiento de Dios en sus vidas. Tres cosas son el resultado del conocimiento de Dios en tu vida. El primer resultado es obedecer. Segundo resultado es el que te da Dios, crecer. Y tercer resultado es el que también te da Dios, fortalecer. Un paso lo das tú, obedecer. Dos pasos da Dios, te hace crecer y te fortalece. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias, hermanos.